Había algo en su mirada que no se podía explicar con palabras. Don Julián, 63 años, divorciado desde hacía una década, me dijo en voz baja: «Doctor, yo todavía lo hago, pero no sé si me hace bien o mal». Esa frase, dicha sin vergüenza pero con cierto cansancio, me hizo pensar en los miles de hombres mayores de 50 en México, Colombia, Perú o Estados Unidos que también lo hacen en silencio. Masturbarse no es nuevo. Pero lo que nadie te dice es que, con el paso de los años, no se trata solo de placer físico. A veces, lo haces para sentirte vivo. Otras veces, lo haces para no sentirte solo. Y hay momentos en que ya no sabes por qué lo haces. En este video, vamos a mirar de frente una verdad que muchos callan: la masturbación después de los 50 no es ni buena ni mala, pero puede convertirse en una señal silenciosa de lo que estás necesitando en lo más profundo. Si alguna parte de esta historia resuena contigo, deja un comentario con las palabras «A mí también me pasó». Y si te interesa reconectar con tu salud sexual y emocional desde un lugar más sabio y honesto, suscríbete y acompáñame en este viaje hacia adentro. Don Julián se miraba al espejo cada mañana después de ducharse, pero nunca durante mucho tiempo. A sus 63 años, aún conservaba algo de ese porte fuerte que tuvo como trabajador de la construcción en Puebla, pero su mirada esquivaba el reflejo. No por las arrugas, ni por la piel caída del cuello. Era otra cosa. Algo que no se podía decir en voz alta. Porque cada semana, a veces 2, a veces 3, él se tocaba a solas, detrás de una puerta cerrada, en silencio, sin placer prolongado ni culpa evidente. Pero al terminar, siempre pasaba lo mismo: se limpiaba, evitaba el espejo y salía del baño como si nada hubiera ocurrido. No se sentía sucio, pero tampoco se sentía vivo. Eso, querido amigo, le pasa a más hombres de los que crees. Y no tiene que ver con el cuerpo, sino con el alma. Porque masturbarse después de los 50 ya no es igual que a los 20. No lo haces por impulso hormonal, sino por necesidad emocional. A veces para dormir. A veces para desconectar. A veces porque es lo único íntimo que te queda. Pero cuando ese gesto íntimo se convierte en rutina vacía, en automático sin alma, empieza a vaciarte desde dentro, lentamente. Muchos hombres como tú, en Medellín, en Ciudad de México, en Miami o Lima, han aprendido a no hablar de esto. A guardarlo. Porque, ¿quién habla de la masturbación después de los 50? ¿Quién se atreve a nombrarla sin vergüenza? Por eso, cuando llega el momento de mirarte al espejo, la incomodidad no viene del acto, sino de lo que representa: una sensación de soledad, de desconexión, de no saber si lo que haces es natural o una señal de algo más profundo. En consulta, yo suelo decir esto: no se trata de dejar de hacerlo. Se trata de empezar a hacerlo con conciencia. De preguntarte qué está buscando realmente tu cuerpo. Porque el deseo no es solo físico. A veces tu cuerpo busca ternura, validación, contacto, presencia. Y como no encuentra otra vía, lo transforma en deseo sexual solitario. Pero ese deseo, si no es acompañado con respeto y conciencia, puede volverse silenciosamente destructivo. ¿Te ha pasado que después de tocarte no sientes ni culpa ni placer? ¿Solo un pequeño vacío? Esa sensación es el lenguaje del alma diciéndote que necesita otra cosa. No necesariamente otra persona. No siempre una pareja. A veces, simplemente, una manera distinta de tocarte. Una que no sea para llegar, sino para sentir. Una que no sea para escapar, sino para reconectar contigo mismo. He conocido a muchos hombres como tú. Fuerte por fuera, confundido por dentro.
que jamás lloran en público, pero que se sienten rotos cuando apagan la luz. Hombres que se tocan para no olvidar que aún están vivos, pero que después sienten que algo se perdió en el camino. Ese algo se llama conexión. Conexión contigo, con tu cuerpo, con tu humanidad, con tu valor. El filósofo Marco Aurelio escribió una vez: nadie puede perder nada excepto lo que ya ha olvidado valorar. Y eso aplica también aquí. La intimidad contigo mismo solo tiene sentido si viene desde un lugar de respeto, no de desdén. Desde una intención de escuchar al cuerpo, no de someterlo. Desde una necesidad de cuidarte, no de castigarte en silencio. Por eso, hoy te invito a que no te juzgues, pero sí te observes. A que no escondas tu impulso, pero sí lo mires de frente. Porque a esta edad, la masturbación no es un secreto vergonzoso. Es una oportunidad de volver a tocar tu propia alma, con paciencia, con sabiduría, con coraje. Y sobre todo, con amor. Cuando termines este video y vuelvas a estar solo, quizás la escena frente al espejo vuelva a repetirse. Pero esta vez, quiero que te mires. Solo unos segundos más. No para juzgar lo que hiciste, sino para ver al hombre que aún está ahí. El que no ha dejado de buscarse, aunque no siempre se entienda. El que merece tocarse con ternura, con dignidad, con presencia. Porque ese hombre eres tú. Y aún estás a tiempo de reencontrarte contigo. La pregunta cayó en el silencio como una piedra en un pozo sin fondo. Hernando, 68 años, viudo desde hace 4, se quedó quieto. Estábamos sentados en una banca del Parque Central de Barranquilla, justo donde el sol acariciaba las hojas, pero nadie se detenía a mirar. Él tenía esa mirada de hombre que lo había visto todo, pero que llevaba demasiado tiempo sin ser visto. Después de unos segundos, me respondió en voz baja: creo que fue hace 5 meses, una enfermera me ayudó a levantarme cuando me caí. No se refería a sexo. Se refería a un abrazo, a una mano cálida, a un contacto humano que no naciera de la obligación. Ese tipo de toque que no tiene precio, ni vergüenza, ni urgencia. Solo verdad. Hernando, como muchos hombres mayores de 50 en toda América Latina, se masturbaba en silencio. No porque fuera adicto. No por perversión. Sino porque era lo único que le quedaba que todavía le hiciera sentir algo. Me lo dijo con calma, sin vergüenza. Doctor, yo no salgo mucho. Mis hijos tienen su vida. Mis amigos ya no están. Y bueno, uno se acostumbra a la soledad. Pero a veces, tocarme es como recordarme que aún soy hombre. Y esa frase me pareció tan cierta, tan profunda, que quise traerla aquí. Porque ¿cuántos hombres hay ahora mismo, en México, en Perú, en Estados Unidos, en Colombia, que se tocan no por placer, sino por necesidad? No por lujuria, sino por existencia. Porque sienten que si no se tocan, nadie más lo hará. Y en ese contacto solitario se va desdibujando poco a poco la necesidad de buscar a alguien más. Lo que comenzó como una forma de aliviar la tensión se transforma en rutina. Y la rutina, sin darnos cuenta, se convierte en aislamiento. Este aislamiento no grita. No se nota. No se anuncia. Llega como una neblina suave. Primero dejas de buscar a tus amigos. Luego cancelas la idea de salir a caminar. Después ignoras los mensajes. Y al final, ya no quieres ni responder una llamada. Pero aún sigues tocándote. Cada tanto. A oscuras. En silencio. Como si fuera un consuelo. Como si bastara. Pero no basta.
Porque el cuerpo humano no solo necesita descarga. Necesita vínculo. Necesita conexión. Necesita otra piel, sí, pero también otra mirada, otra voz, otra presencia que lo reconozca como algo más que un reflejo en el espejo. Porque lo que nos da sentido no es solo sentir placer, sino sentirnos vistos, sentidos, sostenidos. Epicteto decía, ningún hombre es libre si está esclavizado por su soledad. Y la masturbación, aunque puede ser una forma legítima de autocuidado, también puede ser una jaula invisible si se convierte en el único espacio donde sentimos algo. Porque si el único momento íntimo que tienes es cuando estás solo, entonces puede que no estés viviendo, sino sobreviviendo. Muchos hombres me dicen, pero, doctor, ya a mi edad, ¿para qué intentar conocer a alguien? ¿Para qué buscar? ¿Quién va a fijarse en mí? Y yo siempre les respondo lo mismo, no se trata de tener pareja. No se trata de conquistar. Se trata de no dejar que tu mundo se haga tan pequeño que solo quepas tú. Se trata de no dejar que el deseo se transforme en rutina y que la rutina te robe el alma. Quizás no sea momento de volver a salir con alguien. Tal vez todavía no te sientas listo para un abrazo. Pero puedes comenzar por mirar a los ojos a alguien en la calle. Por hablar con un amigo al que hace años no llamas. Por unirte a un grupo, a una clase, a una caminata. Porque cuando te permites estar con otros, aunque sea desde lo más simple, el cuerpo lo recuerda. El alma lo agradece. Y el deseo, que parecía dormido, despierta con una intensidad que la masturbación nunca podrá imitar. Así que la próxima vez que estés contigo mismo, pregúntate con honestidad, ¿estoy buscando sentir algo o dejar de sentirlo todo? Y si la respuesta te duele un poco, no te preocupes. Ese dolor no es señal de debilidad. Es señal de vida. Y mientras puedas sentirlo, también puedes sanarlo. Porque siempre hay tiempo para volver a tocar, para volver a sentir, para volver a salir del silencio. Solo tienes que dar el primer paso, aunque sea temblando. Fernando tenía 65 años. Llevaba casado más de 3 décadas y, desde afuera, parecía un hombre saludable. Caminaba todos los días, comía bien y aún tenía esa mirada firme de quien había sido jefe de obra durante años. Pero cuando se sentó en mi consulta, se le notaba algo distinto. Una incomodidad que no era física, sino silenciosamente íntima. Doctor, me dijo, cuando estoy solo, puedo. Pero con mi esposa ya no. No sé qué me pasa. En su voz había algo más que confusión, había vergüenza. Como si estuviera fallando en su papel de hombre, de esposo, de adulto que debería tener todo bajo control. Y no es el único. Lo veo en muchos hombres mayores de 50 en ciudades grandes y pueblos pequeños, en oficinas y en campos. Hombres que aún pueden tener una erección a solas, pero que sienten que algo no funciona cuando hay otra persona. Muchos de ellos lo ocultan. Se dicen a sí mismos, no pasa nada. Todavía puedo. Solo necesito privacidad. Pero esa privacidad, si no se examina, puede convertirse en una excusa para no mirar más profundo. Lo que Fernando no sabía, y lo que muchos tampoco saben, es que el cuerpo tiene formas sutiles de advertirte que algo está cambiando. La erección no es solo un fenómeno físico o sexual. Es también un reflejo de tu salud cardiovascular, de tus niveles hormonales, de tu estado emocional. Y cuando solo puedes lograrla a solas, pero no con tu pareja, puede que no sea solo un tema mental. Puede ser un mensaje urgente que tu cuerpo intenta enviarte y que tú estás ignorando. Verás, cuando te masturbas, el estímulo es controlado, predecible, repetitivo.
No tienes que lidiar con la mirada del otro, con el ritmo compartido, con el miedo a fallar. En cambio, cuando estás con alguien más, intervienen emociones, expectativas, sincronía. Y si hay problemas de circulación o un principio de disfunción eréctil, ahí es donde más se nota. El gran error es pensar que como todavía funciona cuando estoy solo, no hay problema. Pero esa lógica es peligrosa. Porque en muchos casos, el cuerpo aún puede sostenerse con esfuerzo, pero está al borde del colapso si no lo cuidas a tiempo. Yo le pregunté a Fernando si había notado otros cambios, menos energía en las mañanas, más sueño durante el día, dificultad para concentrarse. Me miró sorprendido. Sí, pero pensé que era la edad. Y ahí está otro mito que nos debilita, creer que todo lo que nos pasa después de los 60 es normal y no merece atención. Pero no todo es envejecimiento. A veces, es inflamación. O mala circulación. O un desequilibrio hormonal. O el inicio de una enfermedad que aún está a tiempo de tratarse si tienes el valor de escuchar tu cuerpo y pedir ayuda. En muchos hombres, la masturbación se convierte en una forma de medir su virilidad. Mientras yo pueda solo, estoy bien. Pero esa medida es engañosa. Porque no evalúa lo más importante, tu capacidad de compartir. De conectar. De sostener una erección en un entorno emocional real, con otra piel, con otro corazón. Y si solo puedes contigo mismo, pero no con el otro, eso no es señal de poder. Es señal de desconexión. Epicteto decía, no sufras por las cosas externas, sufres si no tienes el coraje de mirarlas. Y esto también se aplica a tu salud sexual. No temas hablar. No te escondas detrás de la excusa de que es algo íntimo. Sí, es íntimo. Pero también es vital. Porque tu cuerpo es tu hogar. Y cuando empieza a mostrar grietas, no se trata de esconderlas. Se trata de repararlas antes de que se vuelvan ruinas. Cuando le expliqué esto a Fernando, se quedó callado un momento. Y luego, con un poco de alivio en los ojos, dijo, entonces, todavía puedo hacer algo. Y esa es la frase que más me gusta escuchar. Porque significa que ese hombre ha vuelto a creer en sí mismo. No desde la arrogancia, sino desde la responsabilidad. Desde el deseo de vivir plenamente, no solo de funcionar por instinto. Si te ha pasado algo parecido, no lo ignores. No esperes a que el problema crezca. Habla con tu médico. Hazte exámenes. Escucha lo que tu cuerpo te está diciendo a su manera. Porque a veces, una erección difícil no es el fin de nada, sino el comienzo de una nueva manera de cuidarte. Y de reencontrarte con tu masculinidad, no desde la presión, sino desde la conciencia. Luis tenía 61 años y vivía solo en Lima desde que su esposa falleció hacía ya 5 años. Trabajaba medio tiempo desde casa, caminaba todos los días y por fuera parecía un hombre en control de su vida. Pero un día, mientras hablábamos sobre su salud emocional, se atrevió a decir algo que casi nunca escucho con tanta honestidad. Doctor, me dijo, yo puedo llegar fácilmente, pero solo si lo hago igual que siempre. Mismo ritmo, misma postura, mismo video. Hizo una pausa. Pero cuando intento estar con alguien, no siento nada. Como si mi cuerpo no respondiera. Y eso me asusta. Luis no está solo. Muchos hombres mayores de 50 repiten los mismos patrones de estimulación durante años. La misma mano, el mismo entorno, las mismas fantasías. Y lo que al principio era simplemente una forma de placer, con el tiempo se convierte en una especie de programación automática que condiciona por completo la respuesta sexual.
Es lo que los médicos llaman desensibilización neurológica. Lo que antes era placer espontáneo, ahora depende de un guión específico, como si tu cuerpo solo supiera reaccionar en ese único escenario. Imagínalo así, tu sistema nervioso es como un río. Si durante años el agua ha corrido solo por un mismo canal, ese cauce se hace profundo y fuerte. Pero todos los otros caminos posibles se secan. Cuando llega el momento de cambiar el flujo, por ejemplo, compartir la intimidad con otra persona, cambiar el ritmo, adaptarte a una caricia diferente, el agua no sabe a dónde ir. Y tú te quedas atrapado en la frustración de no sentir. No porque ya no puedas, sino porque solo sabes cómo hacerlo de una sola manera. Eso es exactamente lo que le pasaba a Luis. Había entrenado sin querer a su cuerpo para responder únicamente a un tipo de estimulación muy específica. Su cuerpo no estaba roto. Su deseo no estaba muerto. Su cerebro simplemente se había habituado a un único camino. Y eso, aunque parezca difícil, puede cambiarse. Aquí es donde entra algo fundamental, la variedad. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reprogramarse, existe toda la vida. Incluso a los 60, 70, 80 años. Pero requiere un ingrediente clave, paciencia. Cambiar cómo te relacionas con tu propio placer no se trata de dejar de hacerlo, sino de hacerlo diferente. Cambia el ritmo. Cambia la mano. Cambia el entorno. Apaga la pantalla. Respira más lento. Siente sin apurarte. Imagina. Recuerda. Inventa. Y sobre todo, no persigas el orgasmo como destino final. Persigue la conexión contigo mismo como experiencia. El problema no es que te masturbes. El problema es que lo hagas sin conciencia, sin variedad, sin presencia. Como si fuera una descarga mecánica y no un momento íntimo. Porque el cuerpo, cuando es tocado siempre de la misma manera, pierde sensibilidad. No porque esté enfermo, sino porque está aburrido. Marco Aurelio escribió, lo que nos da vida no es la repetición, sino la capacidad de responder con frescura a cada instante. Y eso también se aplica a la sexualidad. No hay nada más poderoso que redescubrir tu propio cuerpo con curiosidad, como si fuera la primera vez. Sin juicios. Sin exigencias. Sin metas. Luis aceptó el reto. Durante semanas dejó de usar videos. Empezó a tocarse de forma distinta. Al principio no fue fácil. Sentía que le faltaba algo. Pero con el tiempo, algo se encendió de nuevo. Doctor, me dijo una tarde, sentí algo distinto. Más profundo. No fue tan rápido. Pero fue más real. Y yo supe que no se refería solo al placer físico. Se refería a que había vuelto a habitar su cuerpo con conciencia. Si tú también has sentido que solo puedes llegar si todo está exactamente igual cada vez, detente. Respira. Cambia. No te castigues. Tu cuerpo no está fallando. Solo está pidiendo una nueva ruta. Una nueva forma de despertar. Porque la sexualidad, después de los 50, no se trata de potencia. Se trata de presencia. Y a veces, tocarte diferente es el primer paso para sentirte vivo otra vez. Y quizás, solo quizás, también sea el primer paso para volver a conectar con alguien más. No desde la necesidad, sino desde la libertad. Desde ese lugar donde el placer no es un reflejo, sino una elección consciente. Jorge tenía 70 años. Era un hombre de voz pausada, con una mirada profunda y un aire sereno que escondía muchas cosas.
Vivía solo en las afueras de Bogotá desde que se jubiló, y cada vez que lo veía en consulta, me hablaba con sinceridad, como quien ya no tiene tiempo para máscaras. Una tarde me dijo algo que se me quedó grabado: algunos días me canso de sentir. Me masturbo no por placer, sino para apagar todo. Es como si eso me ayudara a dejar de pensar, a dejar de recordar. No lo dijo con culpa, ni con vergüenza. Lo dijo con esa tristeza tranquila que solo los hombres mayores saben sostener sin derrumbarse. Esa frase, me canso de sentir, la he escuchado de distintas formas en México, en Perú, en Colombia, incluso en hombres latinos viviendo en Estados Unidos. Y detrás de ella, casi siempre, hay lo mismo: soledad, estrés, nostalgia, ansiedad, emociones que se vuelven demasiado grandes cuando nadie las contiene. En esos momentos, la masturbación aparece como una vía rápida para calmar el ruido. Una forma de desconectarse de uno mismo. De anestesiar la incomodidad, el vacío, la angustia. Y aunque eso no tiene nada de perverso, sí puede ser peligroso si se convierte en el único recurso emocional. No estás buscando placer. Estás buscando alivio. Y lo obtienes, pero solo por unos minutos. Lo que sigue es un silencio más denso. Un cansancio más profundo. Una desconexión más grande. Lo que empieza como consuelo se transforma en dependencia. No por el acto en sí, sino por lo que representa, una forma de controlar lo único que aún te responde sin condiciones. Tu cuerpo se convierte en tu refugio, pero también en tu cárcel. Porque si la única forma que tienes de manejar el estrés o la tristeza es masturbándote, estás dejando fuera muchas herramientas emocionales que también están disponibles para ti. Herramientas que pueden ayudarte a atravesar la tormenta, no solo a esconderte de ella. En hombres mayores de 50, esto es más común de lo que imaginamos. La jubilación, la muerte de la pareja, el alejamiento de los hijos, los amigos que ya no están, todo eso va dejando un vacío. Y en ese vacío, el cuerpo busca compensar. Busca un gesto que alivie. Y claro, tocarse es fácil. Es rápido. Es íntimo. Pero también es solitario. Y si lo haces sin conciencia, ese acto íntimo puede convertirse en una trampa emocional. Epicteto decía que ninguna pasión es mala si tú eres el que la conduce. Pero cuando el hábito te controla, cuando no puedes evitarlo aunque no lo disfrutes, cuando lo haces no por deseo sino por costumbre, entonces es momento de pausar y observar. No para juzgarte. No para castigarte. Sino para preguntarte, ¿qué emoción estoy evitando? ¿Qué sensación estoy intentando apagar? Muchos hombres me responden con silencio. Porque no lo saben. Porque nunca se detuvieron a sentir. Porque nunca se les enseñó a hablar de lo que duele. Solo aprendieron a funcionar, a resolver, a callar. Y el cuerpo, que nunca miente, se convirtió en su única válvula de escape. Pero existe otra manera. Una más libre. Una más plena. Puedes comenzar poco a poco a integrar nuevas formas de gestionar tu mundo interno. Hablar con un amigo. Escribir lo que sientes. Escuchar música que te conecte. Salir a caminar sin audífonos, solo contigo. Mover el cuerpo no para cansarte, sino para sentirte. Porque la emoción que no se expresa, se transforma en peso. Y el peso, si no se libera, te encierra. Jorge, después de algunas semanas, empezó a cambiar sus rutinas. No dejó de masturbarse. Pero dejó de hacerlo como evasión. Empezó a hacerlo como acto de cuidado. Solo cuando lo necesitaba. Y no como única respuesta. Ahora, cuando me siento abrumado,
me dijo un día, prefiero salir a respirar. A veces solo camino y ya no necesito nada más. Eso es lo que quiero transmitirte. No se trata de prohibirte nada, ni de sentir culpa por lo que haces. Se trata de recuperar el poder de elegir, de darte más opciones, de sentir más profundamente. Porque tú no eres una máquina de respuestas automáticas. Eres un hombre vivo, complejo, profundo. Y mereces sentirlo todo, incluso lo incómodo, sin tener que huir cada vez. Y si decides tocarte, que sea para acompañarte, no para silenciarte. Porque el verdadero alivio no está en apagar lo que sientes, sino en tener el coraje de sentirlo todo y seguir de pie. Como siempre lo has hecho. Pascual tenía 72 años y era un hombre profundamente respetado en su comunidad. Había sido pastor durante décadas en una pequeña ciudad cerca de Arequipa, Perú. Tenía una voz suave, una manera serena de hablar, y los ojos de quien ha consolado a muchos, pero rara vez se ha consolado a sí mismo. Cuando hablamos de su salud sexual, se removió en el asiento. Bajó la mirada, como si le pesara el alma. Doctor, yo todavía me masturbo de vez en cuando, pero cada vez que lo hago, después no puedo mirarme al espejo. Siento que hice algo malo. Como si hubiera traicionado algo sagrado. Esa culpa, tan silenciosa como profunda, no nació con él. Fue sembrada en su infancia, regada con sermones, reforzada por miradas severas y frases que aún retumban en su memoria. Eso es pecado. Eso te aleja de Dios. Eso es sucio. Pascual no lo eligió. Lo heredó. Y aunque su fe lo ha sostenido en muchas batallas de la vida, en este rincón íntimo, su espiritualidad y su biología han vivido en guerra. Lo que sentía Pascual es lo que muchos hombres mayores en América Latina aún cargan, una culpa invisible que no tiene base científica ni verdad espiritual, pero que está tan arraigada que se siente como si fuera parte del cuerpo. No se habla de eso en familia. No se enseña a los hijos con ternura. Se reprime, se oculta, se condena. Y el resultado es una generación de hombres que aprenden a tocarse en secreto y a odiarse después. La masturbación, vista desde la conciencia y el cuidado, no es pecado. Es una función natural del cuerpo humano, una forma de liberar tensión, de conocerse, incluso de preservar la salud de la próstata y estimular el sistema hormonal. Pero cuando viene envuelta en capas de vergüenza, se convierte en un acto que no libera, sino que aprisiona. Muchos hombres no se sienten mal por lo que hacen, sino por lo que creen que deberían sentir después. No hay daño físico. No hay excesos. No hay adicción. Pero sienten que han cometido una falta moral. Y esa carga, repetida semana tras semana, mes tras mes, año tras año, termina por desgastar la autoestima. Como una gota que no rompe la piedra, pero sí la agrieta con el tiempo. Marco Aurelio decía, no cargues con más peso del que te pertenece. Y esta culpa no te pertenece. No es tuya. Es un residuo cultural, una distorsión del cuerpo y del deseo que te enseñaron sin explicarte. Porque si alguien te hubiera dicho, cuando eras joven, que el deseo no es sucio, que el placer no es un enemigo y que tu cuerpo no es una trampa del diablo, quizás hoy podrías vivir tu intimidad con más paz y menos castigo. En mi consulta he escuchado frases como, mi padre me golpeó cuando me descubrió tocándome. En el colegio, el sacerdote nos dijo que era peor que matar. Mi esposa me dijo que era asqueroso. Y con cada una de esas frases se fue instalando una relación rota con el propio cuerpo. Una relación de juicio, de miedo, de desconfianza. Pero hay una salida.
Y no pasa por dejar de masturbarte. Pasa por dejar de castigarte. Por hablar de esto con un terapeuta, un amigo de confianza, un guía espiritual que no juzgue. Por reescribir tu narrativa interna. Por cambiar la frase soy débil por me estoy cuidando. Por transformar el no debería en estoy aprendiendo. Por reemplazar el rechazo con compasión. Pascual, con el tiempo, empezó a ver este acto como una forma de conectarse consigo mismo. No lo hacía por costumbre ni por culpa. Lo hacía cuando lo necesitaba. Y después, respiraba hondo, se daba las gracias y seguía su día con más serenidad. Me dijo una frase hermosa: ya no me siento sucio. Me siento humano. Eso es lo que deseo para ti también. Que puedas recuperar tu humanidad sin vergüenza. Que puedas mirarte al espejo después, no con condena, sino con respeto. Que no te avergüences de ser un hombre con deseo, con cuerpo, con sensibilidad. Porque eso no te hace menos espiritual. Te hace más completo. La verdadera libertad no es solo hacer lo que quieres, sino dejar de temer lo que sientes. Y si hoy te permites soltar esa culpa heredada, quizás empieces a tocarte no como un pecado secreto, sino como un gesto de reconciliación. Con tu historia. Con tu cuerpo. Con tu alma. Raúl tenía 66 años y vivía en Guadalajara. Había pasado por un divorcio difícil, criado a sus 3 hijos casi solo, y ahora, en esta nueva etapa, se encontraba redescubriéndose. He pasado toda la vida trabajando para otros, me dijo un día, y ahora me doy cuenta de que ni siquiera sé estar conmigo mismo sin sentir vergüenza. Fue entonces cuando me confesó que, aunque se masturbaba de vez en cuando, no lo vivía como algo placentero, ni siquiera como un acto de intimidad, sino como una especie de trámite, rápido, silencioso, sin alma. Como quien come algo que ya no tiene sabor, me dijo, solo por llenar el estómago. Esa frase me golpeó hondo. Porque resume lo que muchos hombres mayores hacen sin saberlo, han transformado un gesto natural en un reflejo vacío. Algo que alguna vez fue deseo, ahora es costumbre. Algo que pudo haber sido ternura, se vuelve distracción. Algo que pudo ser una pausa para reconectar, termina siendo una manera más de no sentir nada. Y la raíz del problema no está en el cuerpo. Está en cómo nos tratamos mientras lo hacemos. Está en la intención, en la conciencia, en la forma en que nos miramos o dejamos de mirarnos cuando estamos solos. Porque una cosa es masturbarse para aliviar tensión, para sentirse más liviano, para relajarse. Pero otra, muy distinta, es hacerlo como quien corre con prisa, como quien no quiere estar ahí, como quien quiere terminar lo más rápido posible para no pensar, no sentir, no recordar. Muchos hombres mayores de 50 crecieron con una idea rota del cuerpo, que debía funcionar, no sentirse, que debía rendir, no expresar, que debía obedecer, no sanar. Así aprendimos a tocarnos sin ternura, sin pausa, sin respeto, como si nuestro cuerpo fuera una máquina y no un hogar. Pero ¿y si comenzaras a tocarte como quien cuida? ¿Y si en vez de esconderte, te acompañaras? ¿Y si no buscaras llegar, sino estar? No se trata de convertirlo en un ritual esotérico ni en una técnica mística. Se trata, simplemente, de cambiar el enfoque. De permitir que ese momento contigo mismo no sea una huida, sino una bienvenida. Imagina que ese instante, en vez de ser algo que haces a oscuras y con prisa, se transforma en un acto de cuidado personal. Te tomas unos minutos. Te das permiso. Apagas el teléfono. Respiras profundo. Tal vez recuerdas una experiencia bonita. O simplemente te concentras en tu cuerpo,
en tu respiración, en lo que sientes sin juzgarlo. En vez de correr hacia el orgasmo como quien busca una salida, caminas hacia ti mismo como quien regresa a casa. Marco Aurelio decía, la tranquilidad está en aceptar lo que eres, no en huir de lo que sientes. Y ese principio aplica también aquí. Porque muchos hombres no necesitan dejar de masturbarse. Necesitan dejar de hacerlo como quien se abandona. Y empezar a hacerlo como quien se reencuentra. Cuando lo haces con respeto, el cuerpo responde distinto. No se trata solo de excitación. Hay más presencia, más conciencia, más humanidad. No es una descarga, es una conversación interna. Y muchas veces, esa conversación es lo que más necesitamos después de años de silencio. Raúl decidió cambiar su forma de vivir esos momentos. Comenzó con cosas simples, encender una luz suave, usar un buen lubricante, poner música tranquila, no apresurarse. Por primera vez, me dijo semanas después, sentí que estaba conmigo, no contra mí. Y eso es lo que quiero dejarte hoy, no estás roto. No estás enfermo. No estás solo. Solo necesitas volver a ti con más compasión. Y si un día decides tocarte, que no sea para escapar, sino para encontrarte. Que no sea desde el juicio, sino desde la ternura. Que no sea por rutina, sino por cuidado. Porque tocarse no es solo un acto físico. Es una forma de hablarle al cuerpo. Y si le hablas con respeto, él te responde con vida. Y en ese diálogo íntimo, silencioso, profundo, libre, quizás descubras que aún queda mucho por sentir. Mucho por sanar. Mucho por vivir. Incluso cuando estás solo. Sobre todo cuando estás solo. Ahora ya lo sabes. Masturbarse después de los 50 no es un problema en sí mismo, pero la forma en que lo haces puede ser un espejo de lo que estás viviendo por dentro. No se trata de dejarlo, sino de resignificarlo. De convertir ese momento íntimo en un espacio de cuidado, de conciencia, de reconexión contigo mismo. A esta edad, tu cuerpo ya no necesita velocidad ni perfección. Necesita respeto, presencia y escucha. Si algo de este viaje resonó en ti, si alguna historia te tocó por dentro, déjalo escrito en los comentarios con las palabras "a mí también me pasó". Y recuerda, no estás solo. Hay miles de hombres como tú que también están buscando volver a sentirse vivos por dentro, no solo funcionales por fuera. Si este contenido te ayudó, dale like, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete para seguir explorando juntos el camino hacia una masculinidad más libre, más profunda, más humana.